Lo primero, antes de nada, para que no me digáis que es Byte, os voy a enseñar cómo estoy jugando a Elden Ring en mi sofá tranquilamente y con las manos en el huevo, no, con las manos en el huevo no. Con mi móvil Samsung Galaxy S9 Plus, terminal de gama media baja. Como ves, funciona perfectamente y no te estoy engañando, así que sigue con los pasos que te voy a detallar a continuación para poder hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y os traigo una cosa muy fresca, no he visto ningún tutorial similar en YouTube, así que espero que os guste y no es ni más ni menos que poder jugar a vuestro Elden Ring en el móvil. ¿Cómo se te queda el culo? ¿Torcido? Sí, pues entonces sigue los pasos que te detallo a continuación. Para ello, lo primero que necesitamos es un PC que corra Elden Ring y sobre todo tenerlo en Steam. Si no lo has comprado en Steam, a lo mejor lo puedes agregar a Steam con el método de agregar juegos a Steam, pero si lo tienes en Steam de base, mejor, ya que es necesario tener este juego en Steam y que tu PC lo corra, por supuesto. Si no tienes PC que lo corra, olvídate del tutorial. Hasta luego. Segundo paso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un terminal Android de gama media alta. Sí, más o menos, yo creo que podría valer. Tercer paso. El tercer paso, lo que haríamos sería instalar la aplicación Steam Link en nuestro terminal Android. Os voy a enseñar cómo hacerlo, os voy a mostrar todas las opciones disponibles de esta app en vuestro terminal Android. Cuarto paso, ¿qué sería lo siguiente? Un mandito. Tengo aquí este mandito con este clip para enganchar el móvil. A ver, lo más cómodo para jugar es esto. Además, jugar táctil en Ring, vamos, olvídate de eso. Ni el príncipe heredero de Venezuela lo haría. Así que, ya sabes, mandito. Y quinta y última, pero no menos importante cosa, es tener una buena conexión a internet. Importante. Así que ahora os voy a detallar paso a paso cómo vamos a hacer todo el proceso para poder llegar a conseguir jugar a nuestro Elden Ring en el móvil. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación Steam Link. Buscamos Steam Link y le damos a instalar. Esperamos a que se descargue y a que se instale. Ok, ya estaría. Ahora le damos a abrir. Bueno, una vez abrimos Steam Link, lo primero que nos aparece es este mensaje emergente donde le vamos a decir permitir. Ok, esperamos que cargue y le damos al botón de comenzar. Le decimos otros mandos. Yo voy a conectar el mando a mi terminal Android. Le voy a meter en el clip y lo voy a encender el mando. Vale, ahora encendido. Vale, una vez encendido le voy a decir otros mandos. Vale, ahora le damos al botón de comenzar y ya tengo conectado mi mando al dispositivo Android. Por lo tanto, me va a buscar si hay un ordenador cercano ejecutando Steam. Ha encontrado mi ordenador, le damos al ordenador en sí y nos muestra un código PIN que tenemos que meter en Steam. Ahora metemos en Steam el 7805. Ok, aceptamos. Y ahora está haciendo una prueba de conexión para ver si es estable y se puede jugar de forma normal a los juegos de Steam. Nos advierte que el dispositivo no ha sido testado y puede ir mal el juego. Ok, ya tenemos el ordenador, tenemos el mando y nos informa que la conexión es lenta. Aquí la conexión es lenta porque estoy muy alejado de mi wifi y entonces me llega poca señal. Pero si tenéis un wifi potente o tenéis un wifi con buena señal, no vais a tener ningún problema. Ahora bien, os voy a enseñar los ajustes de la aplicación para que veáis todo lo que podéis customizar. No os recomiendo que toquéis nada de lo que viene por defecto, pero oye, si os apetece cacharrear, pues aquí lo tenéis. Le dais a la ruedecita y le das a retransmisión. Aquí podéis cambiar el modo de vídeo, si podéis ponerlo rápido, bonito, desactivar. Yo lo dejo en equilibrado. El audio podéis también cambiarlo, micrófono lo podéis activar. Podéis cambiar la interfaz del mando, el botón. Yo uso el share para lo que es la gestión del juego, poder salir del juego, cerrar la retransmisión. Y aparte tenéis más ajustes. Si le dais a más, tenéis el modo de inicio jugado recientemente, límite de ancho de banda, límite de FPS, resolución, mostrar iconos en la interfaz de rendimiento y aparte tenéis la decodificación de hardware que ahí no podéis tocar, el vídeo HEVC y permitir conexión directa. Yo, como os digo, lo dejaría todo por defecto porque funciona bien. Ahora bien, si os vais sobrados o lo que sea, queréis probar a meterle más FPS, mejorarle resolución y tal, podéis ir cacharreando con eso. Vale, una vez hecho todo esto, lo que haríamos sería ir al botón de empezar a jugar. Pulsaríamos y se conectaría a nuestro ordenador. Ahora lo que aparecería sería el modo Big Picture de Steam, donde podemos seleccionar nuestros juegos y aparecerán los que más optimizados estén para jugar desde este modo. Seleccionaríamos Elden Ring y le daríamos a la X en el mandito. Volveríamos y le daríamos a la opción de jugar. Todo esto lo estoy manejando desde el móvil, ¿eh? No os creáis que estoy en el ordenador y estoy tocando lo que yo quiero, no. Todo esto lo estoy haciendo desde mi móvil, pero compartiendo la pantalla con el PC. Vale, como veis ya aparece el juego y podemos dar a los botones desde el mando de nuestro móvil
y podemos manejar el juego desde nuestro móvil, una auténtica pasada. Como veis, responde perfectamente el mando a las opciones del juego. A veces puede pasar que la pantalla se os ponga en negro, pero es por un tema de conexión. Así que tenéis que intentar tener la mejor conexión posible. Ahora os voy a dejar un pequeño fragmento de un vídeo de cómo se ve el juego en mi terminal S22 Ultra. Vale, pues ya habéis visto cómo jugar a vuestro Elden Ring en vuestra casa con vuestro terminal Android, pero si queréis jugar fuera de casa hay otro truquito más, así que no pierdas detalle que te lo voy a explicar ahora mismo. Ahora ya abrimos la aplicación de Steam en el PC, vamos a Steam, parámetros y le damos en participación en beta cambiar, seleccionamos Steam Beta Update y le damos a aceptar, le damos a reiniciar Steam y esperamos a que reinicie Steam. Pues nada, ya estaréis participando en la beta de Steam y eso significa que tendríais activado Steam Link Anywhere. ¿Qué significa eso? Que podréis jugar a vuestros juegos de Steam como os he enseñado antes, pero conectándose a una wifi externa. Por ejemplo, estáis en casa de vuestra abuela, podéis conectaros sin ningún problema. Con 5G no he probado, pero imagino que irá peor. Al final dependes mucho de la conexión a internet, así que recomendable tener una buena conexión wifi. Pues nada, disfrutarlo porque aquí soy el primero en contarlo en YouTube cómo se hace. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es poder jugar a vuestros juegos de Steam. Entiendo que es una putada dejarte el ordenador encendido, pero muchas veces lo haces bajándote, no, porque lo sabemos. La carpeta de matemáticas no se llena sola, así que déjatelo encendido cuando vayas a casa de tu abuela. No te puedes llevar el PC porque tu madre te corre a gorrazos, pues te arrancas el Elden Ring en el móvil, en la wifi de casa de tus abuelos y le das chicha y mueres 500 veces, sí, pero bueno, lo disfrutas. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes algún comentario o algún agradecimiento, déjamelo ahí abajo. Déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!